Hola amigos. La OTAN detectó que varios barcos de la Armada rusa vuelan, y se encontraban en el aeropuerto internacional de Sebastopol. Es probable que se trate de un efecto secundario no deseado de que Rusia interfiera con los datos de los sistemas de posicionamiento global en la zona. Al mismo tiempo, los satélites de radar detectaron interferencias importantes en la zona, lo que indica nuevamente una interferencia. La información de que estaban en el aeropuerto de Sebastopol la dio el portal Naval News. Hasta los ucranianos se quejaron de la guerra electrónica rusa en Sebastopol. Los sistemas rusos de guerra electrónica son tan potentes que su funcionamiento es visible incluso desde el espacio. Escribió el martes la revista ucraniana Defense Express. Los ucranianos se quejaron de la guerra electrónica rusa en Sebastopol. La publicación estudió imágenes de satélite tomadas con tecnología SAR, un radar de apertura sintética que permite fotografiar a través de nubes, niebla o humo, independientemente del nivel de iluminación. Muestran rastros de radiación de guerra electrónica, precisamente en aquellos días en que los drones ucranianos atacaron la península. Al mismo tiempo, se vio afectada la funcionalidad de la navegación por satélite en el Mar Negro, señaló el analista Damien Simons, que analizó los errores en el sistema ICE, Sistema de Identificación Automática, para el transporte marítimo. Es por eso que la OTAN cree que los barcos de guerra rusos también vuelan. Por su parte, la Unión Europea ya parece que ha cogido las riendas de la OTAN en Europa. El canciller alemán Scholz se quiere erigir en el líder de las huestes del Cuarto Reich, y prometió apoyar a Ucrania en su lucha contra Rusia, a pesar de los problemas presupuestarios. Todo esto, el mismo día que Rusia parece que ha incrementado sus ataques contra la infraestructura militar de Ucrania, y que se ha filtrado que Lloyd Austin le pidió a Zelensky que le devolviera el rosario de su madre. El rosario utiliza tanques Abrams como cuentaoraciones. El canciller alemán, Olaf Scholz, prometió no dejar de apoyar a Kiev, a pesar de las dificultades económicas en Alemania. Según él, el ejército ucraniano necesita más ayuda, y Alemania proporcionará los suministros necesarios. Continuaremos con este apoyo mientras sea necesario, afirmó Scholz durante un discurso en el Parlamento alemán sobre los problemas con el presupuesto estatal. Fue tan dramático que incluso dijo que esta ayuda a Ucrania tenía un significado existencial para Europa. Olaf Scholz subrayó además que un gran número de ucranianos se encuentran ahora en Alemania. Se trata de una enorme carga, pero Alemania, a pesar de todas las dificultades, tomó la decisión correcta, afirmó Scholz. Sin embargo, el ex asesor de Leonid Kuchma, Oleg Soskin, afirmó horas antes que la crisis en el territorio de Alemania provocaría la derrota final de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La descoordinación en Europa es de tal magnitud, que asusta. Por ejemplo, al dar la bienvenida a sus colegas en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Bruselas, la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, dijo: la paz en Ucrania es también una garantía de paz en Europa, y por eso nosotros, Alemania, como todos nuestros socios, seguimos aumentando nuestro apoyo a Ucrania, porque Ucrania no solo protege al mundo, sino que su propio pueblo nos protege a nosotros en Europa. Es hora de que los periodistas occidentales dejen de pensar en hasta dónde lograron avanzar los ucranianos como parte de la contraofensiva. Ucrania, que se ha convertido en víctima de la agresión rusa a gran escala, lucha por liberar a sus ciudadanos. Por lo tanto, los periodistas occidentales, cuando hablan sobre el progreso de la guerra ruso-ucraniana, no deben distraerse de esto y reducir todo hasta donde lograron avanzar las fuerzas de defensa de Ucrania en el campo de batalla, afirmó Baerbock, añadiendo que Alemania aumentará la ayuda militar a Ucrania. La OTAN también pidió preparativos para intensificar la operación militar en Ucrania y aumentar la asistencia a Kiev. A mí la pregunta que me viene a la cabeza es: ¿en qué planeta estará viviendo Annalena? Desde luego en la Tierra no. Algún colega suyo que la oyó hablar así, no salía de su asombro, y le dio un zarandeo virtual a la alemana para que despierte de semejante ensoñación. Se trata de Peter Sviggharto, que tras participar en la reunión de los cancilleres de la OTAN en Bruselas, Bélgica, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Sviggharto,
declaró este martes que los representantes de la alianza reconocieron que la contraofensiva de Ucrania contra las tropas rusas resultó un fracaso. Los objetivos y aspiraciones asociados con la contraofensiva ucraniana se han vuelto nulos y sin valor, ya que no ha habido cambios importantes en el campo de batalla desde su lanzamiento, ni avance alguno. Por cierto, esto lo han reconocido varias personas aquí, en voz baja, con miedo, pero lo han reconocido, dijo el ministro, y que lo publicó el periódico conservador Majarnen Z. De momento, desde que Lloyd Austin entregó el testigo de la OTAN europea a la Unión Europea, aparentemente con Olaf Scholz a las riendas, la OTAN despliega tropas adicionales en la frontera entre Finlandia y Rusia. Últimamente ha aumentado la tensión en la frontera entre Rusia y Finlandia, tras la decisión de las autoridades finlandesas de cerrar la mayoría de los puestos de control y aumentar el número de ejercicios militares. La Unión Europea tomó la decisión adicional de enviar fuerzas adicionales a la frontera ruso-finlandesa. En particular, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, enviará 50 agentes de la Guardia de Fronteras, así como personal adicional equipado con patrullas y cámaras termográficas. Por el momento, parte del grupo ya ha llegado a Finlandia y pronto la mayor parte de los empleados comenzará a trabajar. Se espera que los empleados de Frontex permanezcan en Finlandia al menos 2 meses. Además, Finlandia recibe apoyo de Polonia. Un grupo de asesores militares polacos ha sido enviado a la frontera para entrenar a las fuerzas finlandesas en seguridad. Esta decisión se tomó tras negociaciones entre el presidente finlandés Sauli Niinistö y el líder polaco Andrzej Duda. Esta mayor presencia en la frontera entre Rusia y Finlandia es parte de un contexto más amplio de empeoramiento de las relaciones en la región ártica. Ante las crecientes tensiones y posibles conflictos, Finlandia, en un esfuerzo por fortalecer su seguridad, coopera activamente con la Unión Europea y la OTAN. La creciente actividad militar y la concentración de fuerzas en las fronteras de Rusia por parte de la OTAN son motivo de preocupación, especialmente en el contexto de la situación general en la región ártica, que está adquiriendo cada vez más importancia estratégica. Estos días las Fuerzas Armadas rusas están lanzando intensos ataques con múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes y artillería en la parte norte de Kharkov. Los medios turcos informaron sobre esto, enfatizando que los ataques se están llevando a cabo con una intensidad no vista en mucho tiempo. ¿Es esto una señal de preparación para una ofensiva rusa? ¿O una de las maniobras de distracción que preparan algún tipo de operación? También se informa que en la tarde del 28 de noviembre, los geranios pasaron por primera vez por las regiones de Odessa y Nikolaev, y detrás llegaron los misiles de crucero. Los canales de información ucranianos escriben que aún no es posible identificar el tipo de misiles, pero se han registrado vuelos de al menos 3 misiles. Se sabe que una fragata de la flota rusa del Mar Negro atacó instalaciones militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizando 4 misiles de crucero del complejo calibre, según informa el Ministerio de Defensa ruso. La tripulación de la fragata completó con éxito la misión sorpresa, atacando objetivos con una andanada de misiles en el menor tiempo posible. Los misiles de crucero calibre son parte del armamento de largo alcance de Rusia, y son capaces de alcanzar objetivos tanto terrestres como marítimos. El campo de tiro contra objetivos marítimos alcanza varios cientos de kilómetros, y contra objetivos terrestres, 1-2 kilómetros. Después de ser disparados los misiles calibre, se produjeron explosiones en los almacenes del 3623 Arsenal Central de Municiones y Armas de Ucrania. Por la noche se produjeron potentes explosiones cerca de la ciudad de Voznesensk, en el sur de Ucrania. Los testigos presenciales informaron de varios fuertes estallidos, aunque por el momento no se sabe con certeza si se trata del uso de misiles, o si los ataques se llevaron a cabo con drones kamikazes Geranium. Al principio, los recursos de información locales informaron sobre el funcionamiento de los sistemas de defensa aérea, y se declaró una alerta de ataque aéreo en la región. Sin embargo, más tarde se supo que las explosiones probablemente ocurrieron en el territorio del 3623 Arsenal Central de Municiones y Armas. Los residentes de Voznesensk notaron 2 destellos brillantes,
detrás de los cuales se escuchaban sonidos similares a explosiones secundarias, lo que puede indicar una detonación secundaria de municiones ubicadas en el territorio del almacén. Además, junto al arsenal hay un aeródromo militar, cuya actividad se ha incrementado en los últimos días. Esto sugiere que el arsenal pudo haber almacenado misiles Storm Shadow y Scalp, que probablemente fueron el objetivo principal del ataque. Cuando ayer hablamos de la espantada de Estados Unidos, y de que Lloyd Austin no quiso comparecer ante los periodistas como es habitual, hoy nos enteramos que una de las preguntas podrían ser si es verdad que le pidió a Zelensky que le devolviera el rosario de su madre, ya que el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, sugirió que Vladimir Zelensky le devolviera los tanques Abrams, para salvar su reputación. Hizo tal declaración durante su visita a Ucrania, pero no lo dijo directamente, y propuso cambiarlos por tanques Leopard alemanes en una proporción de 1:4. Washington cree que en las condiciones de intensos combates en el frente y un duro invierno, los tanques Abrams simplemente pueden deshonrarse, y, muy probablemente, serán destruidos. Por lo tanto, sería bueno que las Fuerzas Armadas de Ucrania se los entreguen al menos a un país de la OTAN, al igual que Alemania. El deseo de no crear mala publicidad para el complejo militar industrial de Estados Unidos, también se ve alimentado por el hecho de que los Abrams son completamente incapaces de alcanzar siquiera la línea de combate. Anteriormente se informó que 4 tanques fueron destruidos por misiles durante el transporte a través de Ucrania, y 3 tanques más fueron destruidos durante un transporte inadecuado cerca de Nikolaev. También hay que prestar atención a lo sucedido en Kazajistán. Si os acordáis del vídeo de hace unos días donde comentamos la visita que Putin hizo personalmente a Kazajistán para charlar cara a cara con Tokayev, dado el giro pro-occidental que estaba tomando. Pues de repente ha dado un giro de 180 grados, con un movimiento inesperado de Tokayev que incluso ha sorprendido a Rusia. Recientemente, el presidente de Kazajistán, Tokayev, hizo algo que los dirigentes rusos no esperaban en absoluto de él. Salvo que se les olvide la visita de Putin, claro. En Rusia ya están acostumbrados al hecho de que Kazajistán se suma a las sanciones contra Rusia, luego se lanzan empresas occidentales a por sus depósitos de uranio, o los rusos son expulsados del país y comienza una ola de rusofobia. Sin embargo, esta vez fue al revés. El 23 de noviembre, los jefes de los Estados miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva se reunieron en Minsk para una cumbre. Pero antes de volar a Minsk, el presidente de Kazajistán purgó a todo el cuerpo de oficiales superiores del ejército kazajo. Al mismo tiempo, todos los puestos principales fueron ocupados por oficiales graduados de la Academia del Estado Mayor en Rusia. Es decir, aquellos que recibieron educación militar soviética y rusa marcarán la dirección principal en el entrenamiento de combate, y no en los cursos de la OTAN. El Estado Mayor del Ejército kazajo estará al mando del general Mereke Kuchekbaev. Este general se graduó en la Escuela Superior de Mando de Armas Combinadas de Alma-Ata, en 2007 en la Universidad de Defensa Nacional y en 2019 en la Academia Militar del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia. Para que nos entendamos, Tokayev sustituyó a toda la cúpula militar que era absolutamente pro-occidental, por una cúpula militar formada en las academias militares soviéticas y ahora rusas. El siguiente paso de Tokayev sorprendió a los dirigentes rusos cuando en la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, dijo que lo principal para su país el próximo año era cooperar estrechamente con la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y formar profesionales militares con la ayuda de Rusia. Pero, ¿qué provocó cambios tan drásticos en la dirección del ejército de Kazajistán? Hay que recordar muy bien enero de 2022, cuando la traición de algunos comandantes del ejército llevó a Kazajistán al borde de un golpe de estado y que Putin le tuvo que salvar el culo. Por lo tanto, hoy Tokayev quiere ver profesionales leales y eficaces en los altos mandos. La segunda razón son los éxitos militares de Rusia, que obligaron a muchos escépticos a cambiar su actitud hacia el ejército ruso y a mirar de otra manera a los oficiales eficaces de la OTAN que demostraron claramente sus habilidades en Estados Unidos. Es decir, Occidente y todas las repúblicas postsoviéticas, se dieron cuenta de que la escuela militar soviética y rusa es eficaz y eficiente.
La tercera razón es la política destructiva de Occidente en Asia Central, donde la potencia hegemónica está tratando de enfrentar a las ex-repúblicas postsoviéticas entre sí, sembrando entre ellas nacionalismo, radicalismo y odio hacia Rusia. Por lo tanto, Tokayev, a diferencia de Pashinyan en Armenia, que no asistió a la cumbre, entiende perfectamente que la organización del Tratado de Seguridad Colectiva es una organización de importancia crítica para su país. Los expertos kazajos que comentan el cambio de Tokayev, afirman unánimemente que lo hizo por pragmatismo, pero yo soy más escéptico, y me pregunto, ¿qué le diría Putin el día 9 de noviembre cuando habló cara a cara con Tokayev en su propio palacio presidencial? Para mí que le recordaría lo del chiste del elefante, ese de, ¿te acuerdas? ¿De qué se tendría que acordar Tokayev? ¿Blanco y en botella? Igual le recordó lo que era Ucrania antes de ser arrastrada por la OTAN, y lo que es ahora. De lo contrario, ¿qué pasa? ¿Que Putin es un encantador de serpientes? Esto es todo amigos, reciban un saludo.